Okay, hi everyone. So I'm Mariana Rizzo and I will be here talking about some topics. We're just going to wait a couple of seconds for more people to log in. So we at Spoken Learning, we teach Spanish. All of the teachers at Spoken Learning are native speakers of Spanish. Therefore, you're going to have the best content and the best teachers that you would want. You can call us in the number that's down there to schedule a private lesson. All classes are one-on-one, and we just talk about some practical topics. So we're just going to wait a couple of minutes. If you have any questions or any comments, you can totally use the chat and ask any question that you have. Okay, so we're going to start with today's lesson. It's going to be a quick lesson about some vocabulary words that you can use when you're traveling. Entonces vamos a empezar con nuestra lección del día de hoy. Vamos a usar algunas palabras de vocabulario que podemos usar para hablar acerca de viajes. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso. Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla. I'm going to share my screen just to show you the topic that we'll discuss today. Okay, so as I was telling you, today's topic is Vámonos de viaje, or let's go traveling. So it's basic vocabulary that you can learn. This is just a sneak peek of the classes that we have in spoken learning. So these are some vocabulary words that are quite useful when you're traveling. Es muy útil que aprendamos estas palabras de vocabulario básicas cuando vamos de viaje. Sobre todo si van a viajar a algún lugar de Latinoamérica o algún lugar hispanohablante, son muy útiles. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de vocabulario. Podemos hablar acerca de un hotel. We can stay at a hotel. We can stay at a motel if it's like a quick trip and we're like really low on budget. You can stay at a motel and just like spend the night there and just move on. Or you can stay at a hostel, hostal. So this is a pretty cheap accommodation, and it's also pretty cool to stay at a hostel. Es muy cool quedarse en un hostal porque se puede tener interacción con otras personas que están de viaje. Se conocen muchas personas de diferentes nacionalidades, incluso que hablan diferentes idiomas. También nos podemos quedar en una posada. We can stay at an inn. So this is a pretty cool idea if you want to like, if you're low on budget and you're looking for an accommodation that gives you basically like bed and breakfast, because it's super cool. And also you can meet a lot of pretty interesting people there. También nos podemos quedar en una cabaña. So we can stay at a cabin, and you can rent a cabin. For example, in the woods. I like to go to the mountains. I like to go to some mountains basically, and you can stay at a cabin. Some cabins have like a fireplace. Algunas cabañas, por ejemplo, tienen chimenea. Entonces, si vamos a un lugar frío, podemos hospedarnos en una cabaña que tenga una chimenea, y sale un poco más económico, de hecho, el rentar una cabaña para, pues, quedarse varios días, o si se va como en familia. Or you can stay at a resort, o te puedes quedar en un complejo vacacional que es un poco como más exclusivo, más nice. It's like a nicer place to stay because you have like maybe some
breakfast again, some meals like free meals, and you can have like a swimming pool and just stay there. This is like more of a luxurious option maybe. Tal vez es una opción un poquito más lujosa, ¿no? Quedarse en un complejo vacacional porque incluye tal vez más comidas o tiene más beneficios. Es un poco más caro, expensive, that means caro, but it's a pretty nice option too. Then we need to know the basics for our travels. So you need to pack your suitcase, of course. Nobody wants to like leave the house without a backpack or a suitcase. So you need to really pack your stuff inside a suitcase. Siempre tenemos que preparar bien nuestra maleta, tomar en cuenta a qué lugar vamos, qué clima va a haber. En algunos lugares, por ejemplo, Puebla es muy cambiante el clima, entonces de pronto puede estar lloviendo y de pronto hace mucho calor y de pronto hace frío. Entonces es importante investigar antes de ir a algún lugar para saber realmente cuántas cosas necesitamos llevar. So we need to know how many stuff or what kind of stuff do we actually need, like clothes, because sometimes the weather can change. So you really need to do your research before leaving the house and pack your suitcase. También nuestro equipaje, so our luggage, that's pretty important, and you need to have a clear idea of if, for example, you're traveling by plane. Si, por ejemplo, vamos en avión, tenemos que tomar en cuenta qué equipaje vamos a llevar, si se tiene que documentar, si tenemos que llegar antes al aeropuerto para dejar nuestro equipaje. And also make sure, that's important, if you're traveling by plane, you need to be really careful with your personal items because sometimes they can get damaged. Algunas veces se pueden dañar. Entonces hay que empacar muy bien para que si llevamos algo frágil, más o menos frágil, pues llegue sano y salvo a nuestro destino. Then, transportation. Transporte. Medios de transporte. We can go by airplane. Podemos ir en avión. And take a flight, of course. Podemos tomar un vuelo para llegar a nuestro destino. Es muy importante tener nuestros boletos o nuestro pase de abordar antes de llegar al aeropuerto. So it's really important to have your tickets and or your boarding passes before you go to the airport, or some airports have like this pretty cool station in which you can just print them out, but some airlines don't have them. So it's like a pretty nice idea to have them beforehand. And also your passport. También tu pasaporte. Si vas a salir del país, es importante que lleves todos tus documentos y sobre todo el pasaporte para que no haya ningún problema cuando pases por migración. And these are some means of transportation. Estos son algunos medios de transporte. So a taxi or a cab can be kind of expensive in some places, but it's a pretty comfortable option. Es una opción muy, muy cómoda si pues llevas muchas cosas tal vez y pues puedes darte ese lujo de pagar un poquito más en el transporte. Some places have trains, algunos tienen tren. Entonces puedes viajar en tren. Esta es una muy buena opción si quieres ver como paisajes. Primero hay que investigar, por supuesto, por dónde va a pasar y cuánto va a costar también. You can also take a bus. Puedes tomar un autobús para llegar a tu destino. You can travel by, or you can rent a bike. Some places have like some bikes for rental. En una bici, se puede llamar esto a bike. It's called bici o bicicleta. Entonces, este es uno de mis modos de transporte favoritos porque no implica mayor gasto, no implica contaminación y pues bueno, si la ciudad es segura para transitar en bici, es una excelente opción. También se puede viajar en metro, algunas ciudades tienen metro, entonces es otra opción muy económica para poderse mover en la ciudad. Por supuesto, es muy importante primero saber hacia qué estación hay que dirigirse para no perderse. So it's really important that you really do your research before taking the subway because you might get lost and sometimes it's not like a pretty cool thing to happen. And you can also rent a monopatín or a scooter. También se puede rentar un monopatín o un scooter para moverse en la ciudad a la que se vaya a ir o el lugar al que se vaya a ir.
Also, well, some people, some wealthy people, algunas personas como muy ricas tal vez pueden rentar un helicóptero para moverse. Yo nunca he viajado en helicóptero. Si alguien de ustedes ha viajado en helicóptero, puede dejarlo en los comentarios y compartirnos su experiencia. Or you can rent or travel by avioneta. También se puede viajar en avioneta. Es es un avión más pequeñito. Or you can, this is super cool, I want to do this. Esta es una muy buena experiencia, volar en globo aerostático. De ahí se puede ver desde arriba el lugar el que visitas y pues es una experiencia, it's quite an experience. You can also go on a crucero or a cruise ship. También se puede tomar un crucero y esto es como más lujoso, ¿no? Hay mucha gente que le gusta hacer un viaje, por ejemplo, familiar, anualmente en un crucero, entonces es como una opción muy, muy buena, creo yo, si se quiere tener como ese lujo de ver el mar y estar como sí, es toda una experiencia. You can also rent a boat. Se puede rentar o se pueden tener paseos en lancha. Aquí en México, de donde yo soy, pues hay muchas playas que rentan botes o lanchas. Entonces es una experiencia bastante agradable porque se puede ver la naturaleza, sí, realmente se puede apreciar el lugar al cual se va. Entonces, pues sí, yo recomendaría mucho rentar una lancha o un bote si van a un destino con playa. You can also travel in a yacht. También puedes ir en un yate, puedes dar un paseo. Hay un lugar aquí en México llamado Acapulco que es muy popular precisamente por estas experiencias en yate. Entonces rentan el yate como por unas horas y se puede hacer una fiesta, se puede pasar un muy buen rato. And you can also travel by ship. Se puede viajar en barco. Esto ya no es tan común, creo yo, hoy en día. If anyone has traveled by boat, like having like that long trip, leave that in the comments. And well, that would be pretty much it. Leave your comments, all of your questions. Remember that you can call us in the number that you can see in the banner below. And well, I'm just gonna check the comments here. Entonces, nosotros en Spoken Learning damos clases personalizadas, son one-on-one, entonces no hay como mayor interferencia de tener, por ejemplo, un grupo muy grande y que de pronto se puede perder un poquito la esencia de la clase cuando se tienen grupos muy grandes. Aquí cualquier duda específica se puede abordar con el maestro, la maestra que se tenga. Todos somos hablantes nativos, entonces pues evidentemente la calidad de las clases son muy altas. Entonces pueden llamar al número que sale aquí en el banner. You can call the school by calling the phone number. So yeah, that would be pretty much it for today. Have a great day, everyone, and well, leave your comments in the chat box if you have any questions. As I said before, my name is Marina Rizzo, and well, have a nice afternoon. Goodbye.